Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El gusto de saludarles y el gusto también de saludar a la audiencia. Y estamos con un invitado. Estamos con el licenciado Pablo Salinas. Pablo es licenciado en Ciencias Sociales, Humanidades, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ha sido también director del IPEN 314. Además también ha dictado cursos de derechos humanos en contexto de encierro. Entre otras tantas actividades que por supuesto podríamos enumerar, también lo conocemos de la función pública en su momento, su paso por el ente municipal de obras sanitarias. Pero particularmente hoy lo hemos convocado al profesor Salinas para hablar de un tema que preocupa y mucho. Y está directamente relacionado con la delincuencia juvenil, directamente relacionado con este fenómeno que lamentablemente va en aumento y que preocupa porque, indudablemente, no es un fenómeno querido, pero vemos que cada vez es mayor la cantidad de jóvenes, y estamos hablando de quienes tienen entre 14 y 18 años, los que están tomando participación en distintos hechos delictivos, muchos de ellos de gravedad. Y por supuesto que cuando hacemos referencia a ello, estamos concretamente hablando de lo que ocurre a nivel nacional. No es un fenómeno nuevo, pero se viene ya produciendo desde hace muchos años y se va incrementando, y esto realmente es sumamente preocupante. Profesor, bienvenido. Un gusto estar con usted. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por haberme invitado a este espacio para reflexionar sobre un tema que hoy día preocupa a buena parte de la ciudadanía. Bien lo dijiste, no es un fenómeno nuevo, sino que tiene algunas aristas diferentes respecto a otros momentos históricos que ha pasado la Argentina y el mundo, porque mal podríamos decir de que se trata pura y exclusivamente de un fenómeno local. Este es un fenómeno que está tomando fuerzas a partir de una realidad que a primera vista se muestra como muy injusta en términos económicos y que ha variado la forma en la que es percibido fundamentalmente el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque hasta hace unos años atrás, unas décadas atrás, todavía era muy común hablar, escuchar hablar a los docentes, a los dirigentes políticos o a las personas simplemente de edad, tal vez que añoraban sus vivencias como un tiempo en que las cosas fueron mejores y le auguraban o le prometían a las juventudes la posibilidad de un futuro mejor. Ese futuro era un horizonte donde todavía se podía construir, donde todavía había sueños que plasmar, un futuro deseable, un futuro vivible. Paulatinamente y con la acentuación año tras año de crisis económicas, los discursos para las juventudes fueron mutando. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros escuchamos lo que permanentemente se difunden por los medios, lo que difundimos nosotros desde las aulas o en la vida privada, en los amigos, es decir, es un discurso donde el futuro que se espera no es de los mejores. Es un futuro crítico, y ese futuro crítico se lo estamos bajando a la juventud diciendo, miren, el futuro ese soñado, esperado, donde se podía lograr que las personas cumplieran sus deseos, sus metas, sus objetivos de vida, ese futuro, miren, ni siquiera está en discusión, no va a ser. Le prometemos un discurso apocalíptico permanente en materia de economía,
crisis del empleo, en materia ambiental, esto es un desastre, en materia, no sé, nuclear, un apocalipsis al borde de guerras sin sentido que nos tienen a todos sumamente angustiados. Un apocalipsis climatológico, le vivimos diciendo que ese horizonte inmediato que tiene la juventud por llegar no vale la pena. Entonces se invierte la carga en el discurso y lo que les estamos diciendo es, mira, si el futuro no vale la pena, vivir es aquí, ahora. Así se cumplen tus deseos inmediatos. Es lo instantáneo de la satisfacción. De todos modos, profesor. Y si en ese momento de felicidad instantánea implica no tener que hacer ningún esfuerzo o tomar lo que está a mano simplemente porque no puedo esperar nada del futuro, sino que es aquí ahora, estaría plasmado de esa manera. Recuerdo uno de los audios estos que han circulado respecto a esta cuestión, ¿no? Sin miedo al éxito, decía uno de los... Sí. ¿Qué es el éxito? El éxito es ser eficaz o eficiente en una conducta que es contraria a las normas. Ahora, profesor, pregunto, ¿cuál es la responsabilidad que tiene en esto el Estado? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la escuela? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la familia? Pero también, ¿cuánto hay de lo que cada uno de manera personal le puede poner? Porque usted está vinculado a la educación y sabe claramente que, así como tenemos jóvenes delincuentes o infractores, también tenemos otros jóvenes que se levantan a diario y se preocupan por estudiar, por trabajar, por tratar de lograr un mejor bienestar, de lograr un título que tal vez les permita, o de tal vez desarrollar algún emprendimiento que les permita estar mejor. Digo esto porque el mensaje puede ser quizás a veces un tanto contradictorio, confuso, pero allí tenemos después los que tal vez eligen el camino de la delincuencia o que terminan justamente generando este tipo de hechos y lo de los otros. ¿Qué responsabilidad tiene cada uno de esos sectores mencionados? Mira, lo que está claro, digo, que con el correr de las últimas décadas ha ido entrando casi todas las instituciones en crisis, desde las instituciones o los organismos oficiales, como así también la familia, y cuando hablo de organismos oficiales, hablo específicamente de la escuela. La escuela entra en crisis por una multiplicidad de cosas, no solamente porque sea un elemento más a tener en cuenta dentro de la distribución de recursos una vez que se planifican las políticas públicas. La escuela entra en crisis también porque se da un momento muy pero muy especial de la irrupción de nuevas formas infocomunicacionales que compiten con la escuela. Hoy día la escuela se tiene que reconstruir bajo la sombra de nuevas tecnologías que se han incorporado y más aún después de la pandemia, ¿no? que entraron en franca competencia. Diría, bueno, pero profe, en realidad usted no la debería tomar como una competencia. Y lo cierto es que uno quedó desactualizado, más aquellos que tienen la edad mía, de unos 50 y algo. Ni hablar de la mía. ¿Cómo? Ni hablar de la mía. Usted debe ser más joven todavía. Nos encontramos con que aquello nos prepararon para una escuela que ya no existe. Y para tratar de dar respuestas a demandas que nosotros no teníamos y no sabemos cómo enfrentarlas o cómo solucionarlas. El Estado tiene que reconfigurar también cuáles son sus formas de prestación del servicio educativo. Y en esto quiero hacer hincapié de que
hay una sola forma de salir de este momento crítico que vive la sociedad, y que es con más presencia del Estado y mucho más educación. Por ahí se ven o quedan expuestas las contradicciones de la gente, del opinante, cuando por un lado exigen la presencia del Estado, pero un Estado represor y castigador de este tipo de actos que a diario vemos que se multiplican. Pero por otro lado, el candidato más votado es un candidato, en las últimas elecciones, un candidato que propone nada más y nada menos que la educación sea una opción y un sistema en el que vaya a desaparecer la educación pública o un sistema, o bajo un sistema entre comillas disfrazado de voucher, que sabemos que no funcionó en ningún lugar del mundo. Es decir, cuando no tengamos esa herramienta transformadora de la sociedad, que es la educación, habremos perdido muchísimo, pero muchísimos años en ganarle esta pulseada a la inseguridad. ¿Ya no se han perdido algunos? Ya se han perdido algunos, pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Profesor, ¿y la familia qué? Porque hay como una pérdida también, o vivimos una crisis de valores. Entonces digo, ¿no hay acaso una tarea que quizás, no todas, insisto en esto, no todas, no vamos a meter a todos en la misma bolsa, pero no hay quizás algunas familias que quizás se han desentendido de la educación y de las obligaciones de sus hijos y tal vez ahora tenemos algunas consecuencias? Mira, la juventud en realidad uno siempre la toma como una etapa de la vida donde coincide un cierto bienestar físico, espiritual, una carga de energía superior donde uno la debería encarrilar hacia el logro de algunos objetivos personales. Vamos a tratar de dar una suerte de definición. Lo que vemos y se observa en el último tiempo es que la juventud es un estadio, una etapa aspiracional a la que aspiran los niños y a la que aspiran los adultos. ¿Sí? Los niños aspiran desde muy temprana edad a imitar a los adolescentes, ¿sí? Escuchan su misma música, se visten como el adolescente o el joven, y los que son mayores se les pasa el tiempo y tratan de llevar adelante conductas juveniles que en su momento, vaya a saber por qué razón no lo hicieron, pero se rejuvenecen, por no utilizar un término coloquial que utilizamos en el barrio, para referirnos a estos señores mayores o estas señoras mayores que de pronto se visten como sus hijos adolescentes y llevan adelante acciones adolescentes. En ese marco vemos con preocupación que se rehúsan a cumplir con el rol que les ocupa como padres. Es decir, pueden llegar a pasar un fin de semana jugando a la play o pasar la noche completa, no sé, jugando con sus hijos en la play o prendidos tiktokeando y no revisando una carpeta. Y haciendo responsable de los males que le ocurren, de los males en términos de fracaso escolar, a la docente, a los directores de la escuela, al Estado, pero no se hacen cargo de sus obligaciones paternales, porque recordemos que el primer lugar de educación es el hogar. Bien, profesor, podríamos seguir hablando horas y horas del tema, porque indudablemente quedan siempre muchas inquietudes para abordar, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Le agradezco realmente su visita y todo esto que nos ha comentado, y ojalá realmente la sociedad y todos y cada uno de los actores, cada uno desde su lugar, haga su aporte, que coloque su granito de arena para cambiar y tener una sociedad más justa y mejor cada día.
Que así sea entonces. Le agradezco su visita, muy amable de su parte. Muchas gracias, Jorge. Continuamos.